Muy buenas. Vamos a resolver el examen de lengua castellana y literatura que plantearon en la opción A de la EBAU de 2019 de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, os proyecto por aquí el texto. Es un texto de Antonio Dieguez que se titula Transhumanismo y que tiene fecha de 2017. Lo voy a leer con vosotros y luego después procederé a hablar del resto de cuestiones que había en el examen e iremos resolviéndolas. El término cyborg hizo su primera aparición en un artículo de Manfred Clynes y Nathan S. Kline, publicado en 1960 en la revista Astronautics y titulado Cyborgs y Espacio. La palabra es una contracción de la expresión inglesa Cybernetic Organisms, la interacción del humano con la máquina, que es en última instancia lo que constituye un cyborg, es un escenario más pragmático y conciliador que lo que hemos descrito hasta ahora. ¿Por qué luchar contra las máquinas u oponerse a su evolución en inteligencia si podemos formar parte de sus filas y si ellas pueden también formar parte de las nuestras? El cyborg es un futuro preferible al de la guerra total contra las máquinas, a modo de Terminator. No hay parte del cuerpo humano, incluyendo su cerebro, que no sea en principio susceptible de mejora mediante prótesis de diverso tipo, algunas ya existentes y otras aún por inventar. Si todo ser humano ve que llega el momento, a lo largo de su vida, en que su cuerpo es solo una fuente de sufrimiento y limitaciones, ¿por qué no liberarse de él todo lo posible mediante la integración con la máquina? ¿Serían muchos los que renunciarían a ello si la alternativa es la decadencia, el sufrimiento y la muerte? Se puede decir, de hecho, que los cyborgs ya existen. No solo porque haya entre nosotros personas que porten prótesis médicas, mecánicas, como pueden ser las prótesis de rodilla, los marcapasos o unas simples lentillas, o porque nuestra vida se haya vuelto casi impensable sin prótesis tecnológicas externas, como los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles o las tarjetas de crédito, sino porque disponemos en la actualidad de prótesis aún más inteligentes y o complejas. Prótesis que implican una estrecha interacción entre el organismo y la máquina incorporada a nuestro cuerpo, a veces incluso directamente al sistema nervioso. A día de hoy, este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar algo de visión usando implantes retinales. Permite también oír a los sordos profundos mediante implantes cloqueares, que estimulan el nervio auditivo. Permite controlar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson a pacientes con implantes cerebrales que estimulan zonas de su cerebro. Y permite oír los colores, las diferentes longitudes de onda electromagnéticas, a una persona que es ciega para el color. Antonio Dieguez, Transhumanismo 2017. Muy bien, pues leído el texto, vamos a proceder a leer las cuestiones siguientes y a resolverlas. Bueno, las cuestiones que hacen en el examen las conocéis más que de sobra porque las habréis practicado a lo largo de todo el curso. La pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 hacen referencia al texto, con lo cual las desarrollaré al final. Y me voy a centrar en primer lugar en resolver la pregunta 4a, que se trata de hacer un análisis sintáctico de la oración que nos plantean, que es: este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar la visión. Estamos ante una oración compuesta, porque tiene más de un verbo. Este tipo de prótesis es el sujeto, permite es uno de los verbos, que han perdido es otro de los verbos y recuperar es otro de los verbos. Este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar la visión. Es una subordinada adjetiva complemento del nombre. Este tipo de prótesis sujeto permite núcleo verbal a personas complemento indirecto, que es el nexo, han perdido núcleo verbal,
de la subordinada adjetiva complemento del nombre, perdido la vista complemento directo y recuperar la visión es una subordinada sustantiva complemento directo. Y con esto pues básicamente os he definido la parte gruesa del análisis sintáctico. Luego dentro de cada uno podréis analizar dentro cada uno de los sintagmas más pequeños que están contenidos en los grandes, pero el análisis principal o el principal problema que podéis tener a la hora de la identificación ya la he resuelto. El apartado 4b me dice que indique qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece marcapasos, analizando su estructura morfológica y que señale a qué proceso de formación de palabras responde. Marcapasos es un sustantivo. Se trata de una palabra que está formada por composición y está formada por dos lexemas, marca y pasos. En la pregunta 5a me decían que contara el teatro de 1939 a finales del siglo XX, tendencias, autores y obras principales. Aquí os sugiero que os veáis dentro del canal la lista de todas las preguntas de literatura que están desarrolladas. Si además necesitarais apuntes, también tenemos publicados una serie de apuntes, resúmenes de todos los temas de literatura que os entran en selectividad. Lo podéis comprar en formato ebook o en formato papel en Amazon. Si buscáis dentro de esa lista de reproducción de lengua castellana y literatura este tema en concreto de literatura, debajo podéis ver en el cuadro de descripción un enlace directo a Amazon para comprar los apuntes si os interesaran. Y si no, pues podéis escuchar el vídeo donde podéis tomar ideas, notas, esquematizar o si queréis copiar el desarrollo del tema que nosotros hemos realizado. Con lo cual creo que aquí ya no tendría que desarrollar más porque básicamente se trata en que os sepáis esta pregunta en concreto de literatura. La pregunta 5b, como sabéis, es una valoración crítica de una obra que hayáis leído o que conozcáis, aunque yo os recomiendo que la hayáis leído porque siempre hablaréis con más propiedad, enclavada dentro de un determinado periodo. En este caso nos decía que comentemos los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1939 que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. En el canal, también dentro de la asignatura de lengua castellana y literatura, hemos realizado varias valoraciones críticas de obras más relevantes que normalmente son las que os suelen mandar en clase. Entonces, tenéis como mínimo una obra de cada periodo. Si habéis trabajado otra en clase y lo tenéis claro, pues usar la vuestra. Pero si no, si necesitáis referencias o queréis coger otras valoraciones críticas que están bien realizadas, podéis coger la que queráis del canal. Os sugiero que busquéis los vídeos y del mismo modo también deciros que tenemos publicado un libro en Amazon que podéis comprar en ebook o en papel si os interesara, que contienen una serie desarrolladas, una serie de valoraciones críticas catalogadas en función de la época y del autor. En concreto, como obra escrita anterior a 1939, pues una de las que tenemos realizada es la de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, que es una obra pues bastante relevante en la literatura y que mucha gente conoce y que os podría servir como referencia para contestar esta pregunta, así que os sugiero que la busquéis en el canal. Ya solo nos queda hablar de las 3 preguntas que están relacionadas con el texto. Vamos a empezar con el texto argumentativo a favor y en contra del uso de las prótesis con fines estéticos. Aquí aclaro, como siempre, que un texto argumentativo a favor y en contra es una pregunta completamente subjetiva que cada uno la realizará de acuerdo a su opinión y a su forma de ver las cosas, pero es importante que siga una estructura tipo
y que esté realizada de acuerdo a una filosofía de pensamiento. Un texto argumentativo a favor y en contra no se trata exclusivamente de imponer cuál es tu razón o tu forma de pensar y de intentar persuadir o convencer al lector. Se trata de definir claramente cuál es tu posición sobre ese tema, es decir, cuál es tu opinión, argumentando por qué, pero también tienes que dar argumentos de lo que sería la opinión completamente opuesta a la tuya, ofreciendo una flexibilidad de argumentos, porque estamos hablando de hablar sobre un tema dando argumentos a favor y argumentos en contra de nuestra opinión. Con lo cual no conviene ser extremadamente radical, hay que ser flexible, desde luego hay que posicionarse y decir cuál es tu opinión y qué piensas, pero hay que concluir con una, digamos, flexibilidad y con contemplar la posibilidad simplemente de que pueda haber opiniones diferentes. Para elaborar textos argumentativos a favor y en contra, también hemos realizado un libro que podéis comprar en papel o en ebook si queréis en Amazon, buscar vídeos de textos argumentativos a favor y en contra, y en la descripción del texto tenéis el enlace directo a Amazon donde podéis comprarlo si os interesara. También podéis ir y escuchar directamente solo esa pregunta si es la que os interesa porque queráis practicar. No obstante, yo a continuación voy a contaros lo que yo he escrito en referencia a esta pregunta, que como indico no es más que mi opinión, para que os sirva como guía, pero podéis pensar o tener otra opinión completamente diferente, argumentarla de acuerdo a las cosas que vosotros consideréis que respaldan cuál es vuestra posición, y es una pregunta perfectamente válida. Estoy a favor del uso de prótesis con fines estéticos. La estética, entendida como la percepción de la belleza, está sujeta a cánones y condicionantes sociales. Tal y como yo lo comprendo, la estética es una valoración subjetiva y condicionada, y un hecho así no debería determinar la decisión de una persona. Si nuestra valoración de nosotros mismos no nos gusta y es un pensamiento repetitivo y constante, podemos acabar en una situación de inseguridad, de baja autoestima e infelicidad que afectará a nuestra salud psicológica, emocional y que puede traer consigo problemas físicos. Es cierto que en ocasiones tratamos de buscar recetas y vías rápidas para la obtención de resultados, y deberíamos entender que quizás algunas manifestaciones físicas son consecuencia de nuestras formas de vida y nuestros hábitos. En ese caso, habría que revisar si podemos hacer algo antes de pasar por quirófano. Pero si no es el caso, si es algo que en inicio no podemos modificar, ¿no es coherente que tratemos de buscar aquellas cosas que nos hagan felices? ¿No deberíamos también valorar nuestras emociones como una manifestación de nuestra salud mental? Como conclusión, pienso que deberíamos intentar ser más empáticos como sociedad y mostrar más respeto por las decisiones de cada uno, aunque también pienso que todos deberíamos reflexionar un poco sobre cómo queremos ser, sin dejarnos llevar por estereotipos o modas, y así encontrar nuestro equilibrio, no delegando nuestra felicidad en la opinión subjetiva de los demás. Bueno, pues como veis, aquí me he posicionado, he dicho que a mí me parece bien que se utilicen las prótesis con fines estéticos, porque creo que una persona puede ser muy infeliz si tiene problemas de autoestima, y creo que una persona tiene que buscar soluciones, y si la solución es pasar por el quirófano y eso le hace feliz, a mí no me parece mal que lo haga, pero también he dicho que claro, que antes de pasar por el quirófano también podíamos pararnos y pensar si podemos solucionar el problema de otra forma, porque el quirófano no solo es la solución. Entonces me he mostrado un poco flexible, aunque he dicho que a mí no me parece mal que se utilicen las prótesis con fines estéticos. Lo dicho, vuestra opinión puede ser otra, la argumentáis adecuadamente y mostrar cierta flexibilidad, y con esto estaría contestada la pregunta número 3. Ahora vamos a la pregunta número 2, en la que nos dicen que redactemos un resumen del contenido del texto. Este resumen no debería tener más de 5 líneas. Además vale un punto y hay que dosificar esfuerzos y cuadrar bien los tiempos, porque este examen
si no se gestiona bien, podemos perder mucha puntuación. Entonces, más o menos el resumen del contenido del texto que yo planteo es el siguiente. El autor argumenta acerca de cómo la tecnología ha quedado al servicio del ser humano, ya no solo para hacerle la vida más fácil con accesorios, sino también para mejorar su calidad de vida, devolviéndole sentidos perdidos, órganos y facultades. La combinación de la tecnología y el hombre ya es una realidad en el presente, de mejora, de innovación y avanza a pasos agigantados, de tal forma que ese futuro de las películas en las que los hombres y las máquinas se combinaban en un solo ser ya parece más que posible. Es decir, de hecho, es una realidad. Lo mismo, el resumen del contenido también es subjetivo, también lo podéis hacer como queráis, pero tenéis que ser capaces de sintetizar en 4 o 5 líneas las ideas principales del texto. Y ahora vamos a la pregunta número 1, que es la de realizar el comentario de texto con sus 3 apartados. Entonces, vamos a por ella. Desde mi punto de vista, esta es una de las preguntas más difíciles del examen, porque tienes que tener muy claro el tema, tienes que saberte partes de teoría en las que tienes que argumentar cómo es el texto y por qué, y tienes que demostrar cierta madurez a la hora de expresarte. Entonces, es, desde mi punto de vista, una de las preguntas más complicadas. Se puede llevar muy preparada de casa, podemos llevar preparados argumentos para defender normalmente un tipo de texto u otro, porque se suelen parecer, pero es imprescindible entender bien el texto, con lo cual os sugiero que cuando vayáis a hacer el examen, como podéis elegir opción, yo siempre elegiría el texto que mejor comprenda, porque probablemente sea el que más puntuación os dé. 1A. Enuncie el tema del texto. Aquí os voy a plantear 4 opciones para que cojáis o os guiéis por la que más os guste, pero todas serían válidas. Opción 1. El tema del texto es el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los seres humanos, así como el uso de prótesis como solución a problemas médicos. Opción 2. El autor invita al uso de nuevas tecnologías, así como al uso de prótesis como solución a problemas médicos. Opción 3. El autor argumenta por qué los seres humanos deben usar las nuevas tecnologías para su desarrollo y las prótesis ante problemas médicos. Opción 4. El autor manifiesta motivos por los cuales los seres humanos deben usar las nuevas tecnologías y las prótesis ante problemas médicos. 1b. Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Se trata de un texto humanístico argumentativo, concretamente un ensayo. Posee una estructura inductiva. El autor reflexiona sobre el uso de la tecnología y las prótesis para un desarrollo humano más pleno. Por ello, predomina la función apelativa, pues Antonio Dieguez trata de convencernos de su visión y nos invita a integrarla en nuestras vidas. ¿Por qué luchar contra las máquinas o oponerse a su evolución en inteligencia si podemos formar parte de sus filas? Del mismo modo, puede comprobarse una finalidad expresiva. No hay parte del cuerpo humano, incluyendo su cerebro, que no sea en principio susceptible de mejora. Sin olvidar la función referencial, pues por encima de todo también quiere informarnos, pues nos da datos concretos. Por encontrarnos ante un texto argumentativo, el estilo es nominal. Los verbos más frecuentes están en presente de indicativo, pero utilizando la primera persona del plural con la finalidad de involucrar al lector. Entre nosotros, pensamos. Sintácticamente, las oraciones son principalmente compuestas, abundando las coordinadas y las subordinadas. En cuanto al léxico, aunque el lenguaje es estándar, utiliza ejemplos de la cultura popular como Terminator, agudizando el sentido connotativo. 1c. Indique qué tipo de texto es.
Se trata de un texto humanístico argumentativo, concretamente un ensayo. Para ayudaros a resolver la pregunta número 1, también tenemos un libro que publicamos, que también está en Amazon, que podéis comprar también en ebook o en formato papel, como queráis, en el que os damos una serie de pautas y la teoría necesaria para desarrollar adecuadamente esta pregunta. Así que si os interesa, podéis ir y buscar en los vídeos ejemplos de resolución de la pregunta número 1 de lengua, y en el cuadro de información del texto tenéis el enlace directo a Amazon si lo que queréis es comprarlo. Y si no, pues nada, podéis disfrutar del contenido que está subido gratuitamente en los vídeos. Y con esto habíamos finalizado la opción A del examen de la convocatoria ordinaria del año pasado, 2019, de la Comunidad de Madrid. Espero haberos ayudado. Cualquier duda, cuestión, comentario, dejármela abajo, que os leo. Y nada, chicos, mucho ánimo y mucha fuerza, que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.